No tengo dinero para el pan, señor. Pero cuando lo millonario vio sus lágrimas, todo cambió. Era una de esas mañanas grises de octubre en la Ciudad de México, donde las nubes cargadas amenazaban con descargar toda su tristeza sobre el pavimento. Marcos Herrera ajustó el cuello de su traje italiano de $3,000 mientras caminaba por las calles del centro. A los 40 años, era el dueño de una de las empresas constructoras más exitosas del país. Su rostro, cincelado con facciones perfectamente definidas, mostraba la determinación de quien había luchado por cada peso de su fortuna. Sus ojos verdes, intensos como esmeraldas, reflejaban el éxito que había alcanzado. Sus manos, que una vez conocieron los callos del trabajo duro, ahora solo tocaban contratos millonarios y copas de cristal cortado. Pero esa mañana, algo iba a cambiar para siempre. Marcos había decidido caminar hasta las 9:30. Necesitaba aire fresco antes de cerrar otro negocio que le daría ganancias por varios millones de pesos. Sus zapatos italianos de cuero resonaban contra el pavimento húmedo mientras avanzaba por la avenida Juárez, revisando mensajes en su teléfono de última generación. El mundo a su alrededor era solo ruido de fondo, hasta que el aroma del pan recién horneado de la panadería San Juditas lo detuvo en seco. Era extraño. Hacía años que no prestaba atención a esos pequeños detalles de la vida cotidiana. Algo en ese olor a masa tibia y levadura lo transportó por un segundo a su infancia, cuando él y su madre hacían fila en panaderías similares, contando monedas para ver si alcanzaba para el desayuno. Sacudió la cabeza, intentando alejar esos recuerdos incómodos. Ya no era ese niño pobre de Nezahualcóyotl. Ahora era Marcos Herrera, dueño de un imperio de construcción valorado en cientos de millones de pesos. Pero entonces la escuchó. «Señor, por favor». La voz llegó hasta sus oídos como un cristal rompiéndose, tan quebrada, tan desesperada que lo obligó a detenerse completamente. Marcos giró la cabeza hacia la entrada de la panadería y lo que vio le cortó la respiración. Una mujer joven, de no más de 28 años, estaba parada frente al mostrador con la espalda ligeramente encorvada, como si estuviera cargando todo el peso del mundo sobre sus hombros. Era hermosa. No, hermosa se quedaba corto. Era absolutamente deslumbrante, con una belleza natural que ni la pobreza más cruda podía opacar. Su cabello castaño, largo y sedoso, caía como una cascada sobre sus hombros, enmarcando un rostro que parecía haber sido esculpido por los mismísimos ángeles. Tenía ojos color miel, grandes y expresivos, con pestañas largas y curvadas que ahora brillaban húmedas por las lágrimas contenidas. Su piel era de un tono canela suave y perfecto, y sus labios, aunque pálidos por la desnutrición, conservaban una forma de corazón que quitaba el aliento. Incluso en su estado de extrema necesidad, había algo en ella que irradiaba una dignidad inquebrantable. Su ropa contaba una historia de lucha silenciosa, una blusa blanca de algodón que había sido lavada tantas veces que se había vuelto casi translúcida, pero estaba impecablemente limpia. Una falda azul marino que había conocido mejores días, remendada con tanto cuidado que los zurcidos parecían bordados deliberados. Sus zapatos negros de tacón bajo estaban gastados hasta mostrar el cartón en las suelas, pero habían sido lustrados hasta brillar como espejos. «No tengo dinero para el pan, señor», le decía al panadero, y su voz, Dios mío, su voz era como una melodía quebrada, llena de dolor contenido y orgullo herido. «Hace 4 días que no como. Por favor, aunque sea un pedacito de bolillo». El panadero, un hombre mayor con bigote canoso y manos manchadas de harina, la miraba con una expresión que Marcos conocía demasiado bien, la lucha entre la compasión humana y la dura realidad de la supervivencia. «Señorita Lucila», respondió el hombre con voz cansada, «usted sabe que la aprecio mucho, que he tratado de ayudarla cuando puedo, pero ya van 3 semanas que le he fiado. Mi esposa me regaña. Dice que no podemos seguir regalando el pan, porque nosotros también tenemos cuentas que pagar, renta que cubrir». Marcos vio cómo los hombros de la mujer, Lucila, ahora sabía su nombre, se tensaron aún más. Vio cómo apretó los labios para contener lo que parecía ser un sollozo que venía desde lo más profundo de su alma. «Lo entiendo, don Roberto», murmuró ella, y en su voz había una resignación tan profunda que partía el corazón.
Solo pensé que tal vez, que hoy... Su voz se quebró completamente, como un cristal cayendo al suelo, y entonces sucedió el momento que cambiaría todo. Una lágrima, una sola lágrima perfecta y cristalina, se formó en el rabillo del ojo derecho de Lucila. Marcos la vio crecer, llenarse de todo el dolor y la desesperación de una mujer que había tocado fondo. La vio temblar en el borde de sus pestañas, como una perla de sufrimiento puro. La vio rodar lentamente por su mejilla perfecta, dejando un rastro húmedo y brillante en su piel canela. La vio caer, hasta estrellarse contra el suelo empolvado de la banqueta. En ese preciso momento, mientras esa lágrima tocaba el pavimento, algo dentro del corazón de Marcos Herrera se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Los recuerdos llegaron como una avalancha imparable, tan vívidamente que por un momento dejó de estar parado frente a esa panadería y se transportó 34 años atrás. «Mamá, ¿por qué no tenemos qué comer?». Su propia voz de niño de 6 años resonó en su mente como un eco doloroso. Recordó a su madre, María Elena, llorando en silencio en la cocina vacía de su casa de lámina en Nezahualcóyotl, con la misma expresión de derrota absoluta que ahora veía en el rostro de Lucila. Recordó las noches en que se dormía con el estómago vacío, escuchando los gemidos de hambre de su propio cuerpo, prometiéndose a sí mismo que algún día sería diferente. Recordó el día que su madre murió, no por enfermedad, sino por agotamiento, por trabajar 18 horas diarias limpiando casas ajenas, mientras él iba a la escuela con zapatos rotos y la misma camisa lavada cada noche. Y ahí estaba él ahora, con más dinero del que podía gastar en toda una vida, viendo a una mujer que vivía exactamente lo que él había vivido 3 décadas atrás. Pero esta vez él tenía el poder de cambiarlo todo. «¿Cuánto cuesta el pan?», preguntó Marcos, acercándose lentamente al mostrador. Su voz había salido más ronca de lo que esperaba, cargada de emociones que creía haber enterrado para siempre. Lucila levantó la mirada, sorprendida, y cuando sus ojos color miel se encontraron con los verdes de él, Marcos sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica directamente al corazón. Nunca, en sus 40 años de vida, había visto ojos tan hermosos y tan devastados al mismo tiempo. «Señor», murmuró ella, confundida, limpiándose rápidamente la lágrima con el dorso de su mano delicada. «Le pregunté al señor cuánto cuesta el pan», repitió Marcos, dirigiéndose al panadero sin apartar la mirada de esos ojos que parecían guardar toda la tristeza del mundo. Son 40 pesos por las 2 bolillos y el pan dulce», respondió don Roberto, intrigado por la intervención del elegante desconocido. Marcos sacó su cartera de piel italiana y extrajo un billete de 500 pesos. «Quédese con el cambio», dijo con una voz que él mismo no reconoció, más suave, más humana. «Y por favor empaque también esa torta de jamón del aparador, esos tamales y 2 leches». Lucila lo miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Sus labios se entreabrieron ligeramente y Marcos notó que le temblaban las manos. «Señor, yo no puedo aceptar», comenzó a decir, pero su voz se quebró nuevamente. «No me está pidiendo nada», interrumpió Marcos suavemente, dando un paso más cerca de ella. Podía percibir su aroma, una mezcla sutil de jabón barato y algo dulce, algo que era únicamente de ella. «Solo estoy comprando comida. Lo que haga con ella después es mi decisión». El panadero había comenzado a empacar todo con una sonrisa que le iluminaba el rostro arrugado. Era evidente que don Roberto conocía la situación de Lucila y se alegraba de verla recibir ayuda. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marcos, mirando directamente a los ojos de la joven. «Lucila Ramírez», respondió ella con las mejillas sonrojadas por una mezcla de vergüenza y gratitud que la hacía verse aún más hermosa. Marcos sintió como si ese nombre hubiera existido siempre en su vocabulario, como si hubiera estado esperando toda su vida para escucharlo salir de esos labios perfectos. «Mucho gusto, Lucila. Yo soy Marcos», dijo extendiendo su mano hacia ella. Cuando Lucila puso su mano en la de él, Marcos sintió una corriente eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. Su piel era suave como la seda, pero podía sentir la aspereza de las manos que habían trabajado duro, que habían luchado contra el mundo. Gracias, señor Marcos», murmuró ella,
y en sus ojos había algo más que gratitud. Había algo que parecía reconocimiento, como si ella también hubiera sentido esa conexión inexplicable. El panadero terminó de empacar todo en varias bolsas y se las entregó a Lucila, quien las tomó con manos temblorosas como si fueran el tesoro más preciado del mundo. «Gracias, no sé cómo pagarle», comenzó a decir, pero Marcos la interrumpió levantando una mano. «No tienes que pagarme nada», dijo, y por primera vez en años usó el tú con alguien que acababa de conocer. «Solo cuídate mucho». «Sí», Lucila asintió abrazando las bolsas contra su pecho. «Que Dios se lo pague», murmuró, comenzando a alejarse hacia la salida. Marcos la vio caminar hacia la puerta, y algo dentro de él le gritaba que no la dejara ir así, que este encuentro no podía terminar de esta manera tan simple. No cuando había sentido esa conexión tan poderosa, no cuando había visto en sus ojos algo que no sabía que estaba buscando hasta ese momento. «Lucila», le gritó cuando ella ya había llegado a la puerta. Ella se detuvo y se volteó, con las bolsas aún abrazadas contra su pecho. Si alguna vez necesitas algo, trabajo, ayuda, cualquier cosa». Marcos sacó una tarjeta de presentación de su cartera y se acercó a ella. «Este es mi número». Lucila se acercó lentamente y tomó la tarjeta con dedos delicados. Leyó el nombre grabado en letras doradas y sus ojos se agrandaron como platos. «¿Herrera? ¿Construcciones? Usted es el Marcos Herrera». Marcos sonrió y fue la primera sonrisa genuina que había dado en años. «Solo soy alguien que entiende lo que es tener hambre», respondió con humildad. Lucila guardó la tarjeta en el bolsillo de su falda como si fuera un talismán mágico, algo que podía cambiar su destino para siempre. «Gracias, Marcos», dijo, y la manera en que pronunció su nombre hizo que él sintiera mariposas en el estómago como un adolescente enamorado. «De verdad, muchas gracias». Esta vez, cuando se alejó caminando por la banqueta, Marcos no la detuvo, pero se quedó ahí parado, viendo cómo su figura se perdía entre la multitud de la mañana capitalina, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su interior. No sabía que había comenzado una historia que los llevaría a ambos por un camino lleno de dolor, de pérdidas devastadoras, de momentos en los que querrían rendirse, pero también de un amor tan puro y verdadero que los salvaría a ambos de la oscuridad más profunda. Marcos llegó tarde a su junta de las 9:30 por primera vez en 10 años, y por primera vez en 10 años no le importó en absoluto. 3 semanas habían pasado desde aquel encuentro en la panadería, y Marcos no había podido sacar de su mente la imagen de Lucila. Era como si esa mañana hubiera despertado algo que había estado dormido durante años. Una parte de él que había enterrado bajo contratos, juntas de consejo y cenas de negocios. Cada día, a la misma hora, pasaba por la panadería San Juditas esperando verla nuevamente. Don Roberto siempre lo saludaba con una sonrisa cómplice, pero Lucila no había vuelto a aparecer. «¿Has sabido algo de la señorita Lucila?», le preguntó finalmente a don Roberto un martes por la mañana. El panadero negó con la cabeza preocupado. «No la he visto desde aquel día que usted la ayudó, señor Marcos, y eso me tiene intranquilo, porque ella venía aquí todos los días, aunque fuera solo a preguntar si tenía trabajo para ella». Marcos sintió un nudo en el estómago. «¿Trabajo? Sí. La pobrecita siempre me preguntaba si necesitaba que limpiara el local, que barriera la banqueta, cualquier cosa para ganarse unos pesos. Es una buena muchacha, muy trabajadora, pero…» Don Roberto suspiró. «La situación está muy difícil para todos». Esa tarde, Marcos no pudo concentrarse en ninguna de sus reuniones. La imagen de Lucila pidiendo trabajo a cambio de unas monedas lo perseguía, lo hacía recordar su propia desesperación de juventud. Decidió hacer algo que no había hecho en años, salir de su zona de confort. Comenzó a preguntar por ella, en el barrio cercano a la panadería, en la farmacia, en el mercado, en las tienditas de la esquina. Fue doña Carmen, una señora que vendía quesadillas en un puesto ambulante, quien finalmente le dio información. «¿Lucila Ramírez? Sí, la conozco. Vive en el edificio azul de la calle Esperanza, departamento 203. Pobrecita. La veo pasar todas las mañanas buscando trabajo, pero desde hace una semana no la he visto». El corazón de Marcos se aceleró. Una semana sin verla. ¿Qué habría pasado?
El edificio azul era exactamente lo que Marcos había imaginado. Un edificio viejo de 3 pisos, con pintura descascarada y escaleras de concreto que olían a humedad y desesperanza. Subió hasta el 2º piso, con el corazón latiéndole como tambor. Tocó la puerta del departamento 203 suavemente. No hubo respuesta. Volvió a tocar, esta vez un poco más fuerte. ¿Quién es? Se escuchó una voz débil desde adentro. Era Lucila, pero sonaba diferente. Enferma. Soy Marcos. Marcos Herrera, respondió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Se escucharon pasos lentos acercándose a la puerta, y después el sonido de varios cerrojos siendo corridos. Cuando la puerta finalmente se abrió, Marcos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lucila estaba parada en el marco de la puerta, pero era apenas una sombra de la mujer que había conocido 3 semanas atrás. Había perdido peso, mucho peso. Su ropa le colgaba como si fuera varias tallas más grande. Su piel, antes de un hermoso tono canela, ahora estaba pálida y opaca. Tenía ojeras profundas que hacían que sus ojos color miel se vieran hundidos en las cuencas. Marcos murmuró, y parecía sorprendida y avergonzada de verlo ahí. «Lucila, ¿estás bien?», preguntó él, aunque era obvio que no lo estaba. Ella intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Sí, estoy bien. Solo un poco cansada. ¿Puedo pasar?». Lucila dudó por un momento, claramente avergonzada por el estado de su hogar, pero finalmente asintió y se hizo a un lado. El departamento era diminuto, una sala que también funcionaba como comedor, una cocineta sin estufa y una puerta que probablemente daba a un dormitorio y un baño. Pero lo que más impactó a Marcos fue lo vacío que estaba. No había muebles excepto por un colchón en el suelo de la sala y una silla de plástico. No había refrigerador, no había televisión, no había nada que indicara que alguien realmente vivía ahí. «Lucila, ¿cuándo fue la última vez que comiste?». Ella bajó la mirada avergonzada. Ayer en la mañana». «¿Qué comiste?». Un pedacito de pan que me sobró». Marcos sintió que la rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. «¿Por qué no me llamaste? Te dije que me buscaras si necesitabas algo». «No podía», respondió ella, sentándose en la silla de plástico, porque parecía que las piernas ya no la sostenían. «No tengo teléfono y además no quería ser una carga para usted». «No eres una carga, Lucila, y no soy usted, soy Marcos». Ella lo miró entonces, y en sus ojos había algo que lo destrozó. Había perdido la esperanza. Esa chispa de dignidad y fortaleza que había visto en la panadería se había apagado. «Marcos», dijo suavemente, «¿por qué viniste a buscarme?». Era una pregunta simple, pero cargada de significado. ¿Por qué había venido? ¿Por lástima? ¿Por curiosidad? ¿O por algo más profundo que ni él mismo entendía completamente? «Porque no he podido dejar de pensar en ti», respondió con total honestidad. «Desde aquel día en la panadería, algo cambió en mí. No sé qué es exactamente, pero sé que no podía seguir con mi vida normal sabiendo que tú estabas aquí, luchando sola». Lucila lo miró durante largos segundos, como si estuviera tratando de descifrar si sus palabras eran sinceras. «No soy tu responsabilidad», murmuró finalmente. «No», acordó Marcos, acercándose a ella y arrodillándose frente a la silla. «No, que eres mi responsabilidad, pero me importas de una manera que no puedo explicar, ni siquiera me conoces». «Entonces ayúdame a conocerte», dijo él tomando sus manos frías entre las suyas. «Cuéntame tu historia. ¿Cómo llegaste a esta situación? ¿Tienes familia?». Lucila suspiró profundamente, como si contar su historia requiriera toda la energía que le quedaba. «Mis papás murieron cuando yo tenía 18 años», comenzó con voz apenas audible. «Un accidente de auto. No tenía hermanos, no tenía más familia. Trabajaba en una fábrica textil, pero hace 6 meses la cerraron. Desde entonces he estado buscando trabajo, pero cuando no tienes dirección fija, cuando no tienes referencias, cuando no tienes ni para comprarte ropa decente para las entrevistas». Su voz se quebró y Marcos sintió que se le partía el corazón. «He vendido todo lo que tenía», continuó Lucila. «La televisión, el refrigerador, la cama, hasta la ropa de mis papás. Lo único que me queda es este lugar, y el mes que viene ya no voy a poder pagar la renta». «¿Y después qué vas a hacer?».
Lucila se encogió de hombros, con una resignación que asustaba. No lo sé. Supongo que la calle. Eso no va a pasar, dijo Marcos con una firmeza que la sorprendió. No voy a permitir que eso pase. Marcos, no puedes salvar a todas las personas pobres del mundo. No quiero salvar a todas las personas pobres del mundo, la interrumpió él. Solo quiero salvarte a ti. En ese momento Lucila comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo. Alivio, miedo, gratitud, confusión, todo mezclado en un llanto que venía desde lo más profundo de su alma. Marcos se levantó y la abrazó suavemente, sintiendo cómo su cuerpo delgado temblaba entre sus brazos. Era la primera vez que la tocaba desde aquel apretón de manos en la panadería y sintió esa misma descarga eléctrica, pero ahora mezclada con un instinto protector tan fuerte que lo asustaba. «Shh», le murmuró al oído, acariciando su cabello sedoso. «Ya no estás sola, te lo prometo, ya no estás sola». Cuando ella finalmente se calmó, se separó de él y lo miró con ojos rojos pero más brillantes. «¿Qué quieres de mí, Marcos?», preguntó directamente. Era una pregunta que él se había hecho 1000 veces en las últimas 3 semanas. ¿Qué quería exactamente? ¿Era solo el impulso de ayudar a alguien en necesidad? ¿Era culpa por su propia riqueza? ¿O era algo más? «Quiero conocerte», respondió honestamente. «Quiero que me dejes ayudarte a salir de esta situación. Quiero estar en tu vida, Lucila». «¿Cómo qué? ¿Como tu proyecto de caridad?» «No», negó él inmediatamente. Como una persona que me importa mucho, como alguien en quien no puedo dejar de pensar, como...» Se detuvo, sabiendo que las palabras que quería decir eran demasiado intensas, demasiado prematuras. «¿Cómo qué?», insistió ella. Marcos la miró a los ojos, esos ojos color miel que habían cambiado su vida para siempre. «Como la mujer de la que me estoy enamorando», dijo finalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucila lo miraba como si no pudiera creer lo que había escuchado. «Marcos, no puedes enamorarte de alguien a quien apenas conoces». «Puedo y lo estoy haciendo», respondió él con total certeza. «Desde el momento que te vi en esa panadería, pidiendo pan con tanta dignidad a pesar de tu desesperación, algo dentro de mí cambió para siempre. Estás confundiendo lástima con amor». «No», negó él categóricamente. «He sentido lástima. Antes, Lucila, esto es diferente. Esto es como si hubiera estado dormido toda mi vida y de repente hubiera despertado». Lucila se puso de pie y caminó hacia la pequeña ventana que daba a la calle, abrazándose a sí misma. «Marcos, mira este lugar. Mírame a mí. ¿En serio crees que alguien como tú puede estar con alguien como yo?» Marcos se acercó a ella por detrás, pero sin tocarla. «Sí, lo creo, porque tú eres la mujer más hermosa, más fuerte y más valiente que he conocido en mi vida, y porque cuando te miro veo mi futuro». Lucila se volteó para mirarlo, con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. «¿Y si no funciona? ¿Y si no puedo ser lo que tú necesitas? ¿Y si sí funciona?», contraatacó él. «¿Y si somos exactamente lo que el otro necesita?». Durante largos minutos se quedaron ahí, mirándose a los ojos, dos almas heridas reconociéndose mutuamente. «Tengo miedo», murmuró finalmente Lucila. «Yo también», admitió Marcos, «pero tengo más miedo de no intentarlo y pasarme el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado». Esa noche, Marcos se quedó con Lucila en su diminuto departamento. Durmieron en extremos opuestos del colchón en el suelo, pero por primera vez en semanas, ninguno de los dos se sintió completamente solo. No sabían que la vida estaba a punto de ponerlos a prueba de maneras que jamás habrían imaginado. No sabían que el amor que estaban haciendo entre ellos tendría que sobrevivir a traiciones, mentiras y dolor más profundo que cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Pero esa noche, acostados bajo las estrellas que se filtraban por la pequeña ventana, ambos sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo: esperanza. 2 meses habían pasado desde aquella noche en el diminuto departamento de Lucila, y la vida de ambos había cambiado de maneras que jamás habrían imaginado. Marcos había insistido en ayudar a Lucila a encontrar un trabajo digno, pero ella había sido firme en su posición. No quería caridad, quería ganarse su propia vida. Después de mucha búsqueda, finalmente había conseguido un empleo como recepcionista
en una pequeña clínica dental en la colonia Roma. No pagaba mucho, pero era suficiente para que Lucila recuperara su dignidad y su independencia. Marcos también. Había insistido en que se mudara a un lugar mejor, pero nuevamente, Lucila había establecido sus límites. Aceptó mudarse a un departamento más seguro y en mejor estado, pero insistió en pagarlo ella misma con su salario. Marcos respetó su decisión, aunque secretamente pagaba algunas de sus cuentas sin que ella se enterara. Lentamente, muy lentamente, habían comenzado a construir algo hermoso juntos. Marcos la visitaba todas las noches después del trabajo, le llevaba cena y pasaban horas hablando de todo y nada. Habían compartido sus primeros besos bajo la lluvia de una noche de noviembre, besos que sabían a promesas y a nuevos comienzos. Lucila había recuperado peso, color en sus mejillas y esa chispa en sus ojos que había cautivado a Marcos desde el primer momento. Había vuelto a ser la mujer hermosa y fuerte que él había vislumbrado detrás del dolor. Pero la felicidad, como Marcos había aprendido en su dura vida, siempre tiene un precio. Era un viernes por la tarde, cuando su secretaria le anunció que tenía una visita inesperada. Dice que es urgente, señor Herrera. Es una mujer, dice llamarse Alejandra Vega. El nombre golpeó a Marcos como un rayo helado. Alejandra Vega, su ex esposa, la mujer que lo había abandonado 3 años atrás, cuando él perdió todo en la crisis financiera de 2020, cuando su empresa casi quebró y tuvieron que vender hasta la casa para pagar deudas. «¿Qué pase?», murmuró, sintiendo que el estómago se le revolvía. Alejandra entró a la oficina como si fuera una reina reclamando su trono. A los 36 años seguía siendo hermosa, pero era un tipo de belleza fría y calculada, muy diferente a la calidez natural de Lucila. Cabello rubio platinado perfectamente peinado, maquillaje impecable que probablemente le había tomado 2 horas aplicar, y un vestido diseñador que costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente. «Hola, Marcos», dijo con esa sonrisa que él recordaba demasiado bien, una sonrisa que prometía y amenazaba al mismo tiempo. «Te ves próspero. ¿Qué quieres, Alejandra?». Ella se sentó sin ser invitada, cruzando las piernas elegantemente y dejando que su vestido se subiera ligeramente. Era un movimiento calculado, como todo lo que hacía. Directo al grano, como siempre. «Me gusta eso de ti». Hizo una pausa dramática, disfrutando claramente de la tensión que había creado. «He escuchado rumores muy interesantes sobre ti últimamente». «¿Qué tipo de rumores?». «Que tienes una nueva relación con una mujer de clase muy baja, una ex vagabunda, por lo que me dicen». Su voz destilaba veneno disfrazado de dulzura. «Aparentemente incluso la rescataste de la pobreza extrema. ¡Qué caritativo de tu parte!». Marcos sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. «Mi vida personal no es asunto tuyo, Alejandra. Perdiste ese derecho cuando me abandonaste en mi peor momento». «Oh, mi querido Marcos», se rió, pero era una risa sin humor, fría como el hielo. «Yo no te abandoné, tú me echaste. ¿Recuerdas? Cuando perdiste todo y ya no podías mantenerme en el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Te pedí que me apoyaras durante la crisis, que lucháramos juntos para salir adelante, pero preferiste irte con el primer hombre que pudiera seguir pagando tus caprichos. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado», respondió sin un ápice de remordimiento, examinando sus uñas perfectamente manicuradas. «Pero ahora que has vuelto a levantar tu imperio, creo que es tiempo de reconsiderar las cosas». Marcos la miró incrédulo. «¿Estás loca? ¿Crees que después de 3 años de silencio? Creo que somos adultos y que podemos ser pragmáticos», lo interrumpió. «Tú necesitas una esposa que sepa moverse en los círculos correctos, que pueda ayudarte a expandir tus negocios internacionales. Yo puedo ofrecerte eso. Esa Lucila, ¿verdad? Ella solo puede ofrecerte drama y problemas». «Alejandra, sal de mi oficina ahora». Pero ella no se movió. En cambio, sacó su teléfono último modelo y le mostró la pantalla a Marcos. Era una serie de fotografías de él y Lucila, saliendo de restaurantes, caminando tomados de la mano, besándose en la puerta de su departamento. «¿Reconoces estas fotos? Muy emotivas, ¿no crees?». Sus ojos brillaron con malicia pura. «Tengo muchas más. Tú entrando a su departamento en esa zona tan pintoresca.
tú pagando sus cuentas sin que ella se entere, tú besándola como un adolescente enamorado. ¿Me estás amenazando? Estoy siendo práctica, mi amor. Imagínate lo que pensarían tus socios, tus clientes más importantes, los medios de comunicación, si supieran que el exitoso empresario Marcos Herrera está involucrado sentimentalmente con una mujer que hasta hace 2 meses vivía en la miseria absoluta. Marcos se puso de pie tan bruscamente que la silla casi se volcó. ¿Cómo te atreves a hablar así de ella? Me atrevo porque sé que tienes mucho que perder, respondió Alejandra, también poniéndose de pie con movimientos felinos. Tu reputación, tus contratos con el gobierno, tu posición en la sociedad mexicana, todo eso puede desaparecer con unas cuantas fotos bien colocadas y la historia correcta en los medios. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que volvamos a estar juntos, que anuncies oficialmente nuestro compromiso dentro de 2 semanas y por supuesto que termines cualquier relación que tengas con esa mujer. Marcos la miró con asco. Jamás. Piénsalo bien, Marcos. ¿Vale la pena arriesgar todo lo que has construido por una mujer que ni siquiera puede darte hijos? Porque, seamos honestos, después de haber vivido en la miseria absoluta, dudo mucho que quiera traer niños a este mundo para que sufran lo que ella sufrió. Las palabras de Alejandra fueron como dagas envenenadas. No porque dudara de su amor por Lucila, sino porque tocaban miedos profundos que él mismo había tenido. El miedo de que las diferencias sociales entre ellos fueran demasiado grandes. El miedo de que Lucila nunca pudiera ser completamente feliz en su mundo de lujo y privilegios. Tienes 1 semana para decidir, continuó Alejandra, dirigiéndose hacia la puerta con pasos seguros. O anuncias nuestro compromiso, o esas fotos aparecen en todas las revistas de sociales del país, junto con una historia muy jugosa sobre los nuevos hábitos caritativos del magnate Marcos Herrera. Se detuvo en la puerta y se volteó una última vez. Y Marcos, no cometas el error de subestimar lo que estoy dispuesta a hacer. He trabajado muy duro para mantener mi posición social estos 3 años. No voy a permitir que una don nadie me quite lo que por derecho me pertenece. Cuando se fue, Marcos se dejó caer en su silla con la cabeza entre las manos. Todo por lo que había luchado, todo lo que había construido después de la crisis, podía venirse abajo. Pero eso no era lo que más le dolía. Lo que más le dolía era imaginar cómo se sentiría Lucila si esas fotos salían publicadas, si la historia se tergiversaba para hacerla ver como una cazafortunas que se había aprovechado de un hombre vulnerable. Esa noche llegó al departamento de Lucila más tarde de lo normal. Ella lo estaba esperando con la cena preparada, pasta con salsa de tomate casera, algo simple pero hecho con tanto amor que sabía mejor que cualquier platillo de restaurante 5 estrellas. ¿Qué tal tu día?, le preguntó, notando inmediatamente que algo estaba mal. Lucila había desarrollado esa habilidad de leer sus estados de ánimo como si fueran un libro abierto. Bien, mintió Marcos, obligándose a sonreír. ¿Y tú cómo te fue en la clínica? Hoy atendimos a una niñita de 5 años que tenía tanto miedo que no paraba de llorar, respondió Lucila, sirviéndole un plato de pasta. Pero al final logré calmarla contándole cuentos mientras el doctor la revisaba. Me hizo pensar, ¿en qué? En lo mucho que me gustaría tener hijos algún día, dijo, sonrojándose ligeramente. Siempre pensé que nunca podría darle una buena vida a un niño, pero ahora que las cosas están mejor. Marcos la miró mientras se sentaba frente a él en su pequeña mesa de comedor. Había recuperado toda su belleza natural. Su piel brillaba, su cabello caía en ondas sedosas sobre sus hombros y sus ojos color miel tenían esa chispa de felicidad que él adoraba. Marcos, dijo de repente, tomando su mano sobre la mesa. Hay algo que necesito decirte. El corazón de él se aceleró, temiendo que de alguna manera hubiera descubierto la visita de Alejandra. ¿Qué pasa? Creo que me he enamorado completamente de ti. Se sonrojó aún más, pero mantuvo contacto visual con él. Y quiero que sepas que estos 2 meses han sido los más felices de mi vida. En cualquier otro momento, esas palabras habrían sido la respuesta a todas sus oraciones. Pero ahora, con la amenaza de Alejandra colgando sobre sus cabezas como una espada de Damocles, se sintieron como una tortura exquisita. Lucila, sé que es raro decirlo después de tan poco tiempo, pero siento como si te hubiera estado esperando toda mi vida sin saberlo. Tú me salvaste, Marcos.
no solo de la pobreza, sino de la desesperanza. Marcos sintió que se le quebraba el corazón. «Tú también me salvaste a mí», murmuró, llevándose su mano a los labios para besarla suavemente. «¿De qué te salvé? De una vida vacía, de pensar que el dinero era lo único que importaba, de la soledad más profunda». La miró a los ojos, memorizando cada detalle de su rostro. «Tú me enseñaste lo que es el amor verdadero, Lucila». Ella se levantó de su silla y se acercó a él, sentándose en su regazo y rodeando su cuello con los brazos. «Te amo, Marcos». «Herrera», le murmuró al oído, y después lo besó con una pasión que le quitó el aliento. Fue un beso desesperado, lleno de amor, pero también de algo que ninguno de los dos quería reconocer. El presentimiento de que algo estaba a punto de cambiar, de que la felicidad que habían encontrado juntos era demasiado frágil para este mundo cruel. Esa noche hicieron el amor por primera vez, lenta y tiernamente, como si quisieran grabar cada caricia, cada suspiro, cada momento de perfecta conexión en sus memorias para siempre. Después, mientras Lucila dormía acurrucada contra su pecho, Marcos se quedó despierto toda la noche, pensando en las palabras de Alejandra, en las fotos que tenía, en la amenaza que se cernía sobre ellos. No sabía que al día siguiente todo iba a complicarse de manera que jamás habría imaginado. La mañana del lunes, Marcos despertó con una determinación férrea. Había pasado el fin de semana entero pensando, y había llegado a una conclusión. No iba a permitir que Alejandra destruyera su felicidad. Era hora de enfrentar el pasado de una vez por todas, sin importar las consecuencias. Pero cuando llegó a su oficina, su secretaria le entregó todos los periódicos de sociales de la mañana con una expresión de pánico absoluto. «Señor Herrera, creo que debe ver esto urgentemente». En la portada de Hola, México, estaba una de las fotografías que Alejandra le había mostrado, junto con un titular que le heló la sangre. «El millonario y la mendiga. La controvertida historia de amor del empresario Marcos Herrera». Con manos temblorosas, Marcos leyó el artículo. Era peor de lo que había imaginado. Alejandra no solo había filtrado las fotos, sino que había inventado una historia completamente tergiversada donde pintaba a Lucila como una mujer manipuladora, que había usado su situación de extrema pobreza para seducir a un hombre rico y vulnerable. El artículo insinuaba que Lucila había planeado todo desde el encuentro en la panadería, que había investigado los hábitos de Marcos y se había puesto deliberadamente en su camino. Sugería que la relación era puramente transaccional. Ella ofrecía compañía íntima a cambio de estabilidad económica. Pero lo más devastador era la manera en que describían a Lucila, una mujer de origen desconocido que vivía en condiciones de indigencia absoluta antes de conocer al empresario, sin educación ni refinamiento social, claramente fuera de lugar en el mundo de las altas finanzas. Era todo mentira, pero estaba escrito de manera tan convincente que hasta él mismo, Marcos, dudó por un segundo. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Socios preocupados, clientes cuestionando la estabilidad de la empresa, periodistas pidiendo declaraciones. Hasta su madre llamó desde Guadalajara, confundida y dolida por las noticias. En cuestión de horas, su reputación profesional se había convertido en el chisme más jugoso de la Ciudad de México. Pero lo único que le importaba era Lucila. Corrió hacia la clínica donde ella trabajaba, rezando para que no hubiera visto las noticias todavía. Pero cuando llegó, la recepción estaba vacía y el doctor Martínez, el dueño de la clínica, lo estaba esperando con una expresión muy seria. «Señor Herrera», dijo el hombre claramente incómodo, «Lucila ya no trabaja aquí». «¿Qué? ¿Por qué?» «Llegó esta mañana con todos los periódicos bajo el brazo. Me pidió que la despidiera inmediatamente. Dijo que no quería que la clínica se viera afectada por el escándalo». Marcos sintió que se le caía el mundo encima. «¿Dónde está? ¿Ahora?» «Se fue a su departamento, pero, señor Herrera, creo que debería saber que estaba llorando. Nunca la había visto tan destrozada». Marcos corrió hacia el departamento de Lucila como si su vida dependiera de ello. Cuando llegó y tocó la puerta, no hubo respuesta. Usó la llave que ella le había dado la semana anterior, un gesto de confianza total que ahora se sentía como un puñal en su corazón. La encontró sentada en el suelo de su sala, rodeada de periódicos y revistas, con lágrimas corriendo.
por sus mejillas como ríos de dolor. Lucila, ella levantó la mirada, y Marcos vio en sus ojos algo que no había visto desde los peores días de su pobreza. Devastación total, pero ahora mezclada con algo peor: traición. ¿Es verdad?, preguntó con voz quebrada. ¿Es verdad que solo me ayudaste porque te daba lástima? ¿Que todo esto ha sido solo un juego para ti? Por supuesto que no. Marcos se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, pero ella las retiró inmediatamente. Lucila, mírame. Todo eso son mentiras, puras mentiras. Pero las fotos, las fechas, los lugares. Levantó uno de los periódicos con manos temblorosas. Todo parece tan real. Son mentiras inventadas por mi ex esposa. Ella quiere destruir lo que tenemos porque no puede soportar verme feliz. Lucila se puso de pie bruscamente, alejándose de él como si fuera algo peligroso. ¿Tu ex esposa? ¿Nunca me dijiste que habías estado casado? Marcos sintió que había cometido un error terrible. En todos estos meses, nunca había mencionado a Alejandra, porque no quería que el pasado contaminara lo que tenían. Lucila, puedo explicarte todo. ¿Qué más me has ocultado, Marcos? Su voz se había vuelto fría, distante. ¿Tienes hijos? ¿Otras exesposas? ¿Otras mujeres pobres a las que has salvado como parte de algún tipo de hobby? No. Lucila, escúchame por favor. Pero ella ya no lo escuchaba. Tomó otro periódico y comenzó a leer en voz alta, con una voz que temblaba de humillación y rabia. Fuentes cercanas confirman que la relación comenzó cuando Herrera encontró a la joven en estado de indigencia pidiendo comida en una panadería local. Aparentemente la mujer no tenía hogar fijo y había recurrido a pedir limosna para sobrevivir. Levantó la mirada hacia él con los ojos encendidos de furia. ¿Pidiendo limosna, Marcos? ¿Es así como me ves? ¿Como una limosnera? ¿Sabes que no es verdad? Lo sé, siguió leyendo. La diferencia de clases sociales entre la pareja ha causado revuelo en los círculos empresariales, donde muchos cuestionan las verdaderas intenciones de la mujer. Se rió amargamente. Mis verdaderas intenciones, como si yo hubiera planeado todo esto. Lucila, por favor, deja de leer esas mentiras. No son mentiras, gritó con una fuerza que Marcos no sabía que tenía. La parte de que era pobre es verdad. La parte de que te pedí pan es verdad. La parte de que no tengo educación ni refinamiento es verdad. Eso no importa. Sí importa. Las lágrimas corrían por su rostro como cascadas. Importa porque ahora todo el mundo piensa que soy una cazafortunas, que me acosté contigo por dinero, que planeé todo desde el principio. Se acercó a él, temblando de emoción. ¿Sabes lo que es salir a la calle y que la gente te señale? Que te miren como si fueras algo sucio. En la clínica los pacientes me preguntaban si era cierto que había sido prostituta. ¿Qué? Eso no dice en ningún artículo. No, hace falta que lo diga, respondió ella limpiándose las lágrimas con rabia. La gente puede leer entre líneas. Una mujer pobre que se relaciona con un hombre rico. ¿Qué otra explicación puede haber? Marcos se acercó a ella, desesperado. Lucila, todo esto va a pasar. Voy a limpiar tu nombre, voy a desmentir todo, ¿Cómo? Lo interrumpió. ¿Cómo vas a borrar de la mente de la gente la imagen de que soy una aprovechada? ¿Cómo vas a hacer que me respeten cuando ya leyeron que vivía como indigente? No. Me importa lo que piense la gente. A mí sí me importas, gritó nuevamente, porque yo tengo que vivir con eso, porque por primera vez en mi vida había recuperado mi dignidad y ahora la he perdido de nuevo. Se dirigió hacia la puerta y la abrió de par en par. Quiero que te vayas, murmuró ya sin fuerzas para gritar. Lucila, por favor, quiero que te vayas y que no vuelvas más. Esto se terminó. No puedes hablar en serio. Ella lo miró con una determinación que lo asustó. Nunca he hablado más en serio en mi vida. No quiero volver a verte, Marcos. No quiero tu dinero, no quiero tu lástima, no quiero nada de ti. No es lástima lo que siento por ti, es amor. Te amo, Lucila. Mentira, respondió ella, aunque su voz se quebró ligeramente. Si me amaras, me habrías dicho la verdad desde el principio. Si me amaras, no habrías permitido que me humillaran de esta manera en todos los periódicos del país. Marcos se acercó una vez más, desesperado. Lucila, dame una oportunidad de arreglar esto. Te juro que No quiero que arregles nada. Solo quiero que me dejes en paz. Para siempre.
La puerta se cerró con un golpe que resonó en el corazón de Marcos como un disparo final. Durante las siguientes 2 semanas, el escándalo creció como una bola de nieve fuera de control. Los medios no dejaban de hablar del caso, inventando nuevos detalles cada día. Algunos periodistas incluso fueron al barrio donde Lucila había vivido en la pobreza, entrevistando a vecinos y reconstruyendo su historia de la manera más sensacionalista posible. Marcos intentó contactar a Lucila de todas las maneras imaginables, llamadas que no respondía, mensajes que no leía, cartas que probablemente terminaban en la basura. Incluso fue varias veces a su departamento, pero ya no vivía ahí. Su vida profesional también comenzó a sufrir. Varios clientes importantes cancelaron contratos, algunos socios expresaron su preocupación por la imagen de la empresa y hasta recibió amenazas de grupos conservadores que consideraban su relación moralmente inaceptable. Finalmente, desesperado, decidió hacer algo drástico. Convocó a una conferencia de prensa donde, frente a todas las cámaras de televisión del país, contó la verdad completa. Habló de cómo había conocido a Lucila, de su propia infancia de pobreza, del amor que había nacido entre ellos, de la dignidad y fortaleza de ella. Pero sobre todo, habló de Alejandra. Mi ex esposa, Alejandra Vega, me extorsionó para que volviera con ella, declaró mostrando las fotografías originales y las grabaciones de audio que había logrado hacer de sus conversaciones telefónicas. Cuando me negué, decidió destruir la reputación de una mujer inocente que ya había sufrido suficiente. La reacción fue inmediata. Los medios se volcaron sobre Alejandra, quien no tuvo más remedio que confesar la verdad. Fue arrestada por extorsión y difamación, y lentamente la historia real comenzó a salir a la luz. Los mismos periódicos que habían atacado a Lucila ahora publicaban artículos de disculpa, pintándola como una víctima de la manipulación mediática. Marcos recibió llamadas de apoyo de clientes y socios, y su reputación comenzó a recuperarse. Pero cuando fue al que había sido el último departamento conocido de Lucila para darle las buenas noticias, se encontró con que estaba completamente vacío. Se fue hace una semana, le explicó la casera, una mujer mayor con expresión comprensiva. Dijo que necesitaba empezar de nuevo en otro lugar, lejos de todo esto. Marcos sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había ganado la batalla legal, había limpiado el nombre de Lucila, pero había perdido lo único que realmente le importaba. Durante los siguientes 8 meses, contrató a los mejores investigadores privados del país para encontrarla. Pero Lucila parecía haberse esfumado de la faz de la tierra, como si nunca hubiera existido. Fue doña Carmen, la señora que vendía quesadillas y que había conocido a Lucila desde sus días más difíciles, quien finalmente le dio una pista. «Está en Mérida, Yucatán», le dijo cuando Marcos fue a buscarla, desesperado después de meses sin ninguna información. Trabaja en una escuela primaria del gobierno, enseñando a niños de bajos recursos. Ha vuelto a usar su apellido de soltera, Morales. «¿Por qué me lo dice?», te preguntó Marcos con el corazón latiéndole como un tambor. La mujer mayor lo miró con ojos sabios y cansados. «Porque mi nieta va a esa escuela, y me dice que la maestra Lucila a veces llora cuando cree que nadie la ve. Y porque usted también. Se ve como si estuviera muriéndose por dentro. ¿Cómo sabe que no voy a hacerle más daño? Porque he visto cómo la miraba cuando venían juntos a comprar quesadillas, y he visto cómo la busca ahora. Eso no es capricho de rico, joven. Eso es amor verdadero». Marcos tomó el primer vuelo a Mérida esa misma tarde. La escuela primaria Benito Juárez estaba en las afueras de la ciudad, en una zona donde las casas eran de bloques de concreto pintados de colores brillantes y las calles estaban llenas de niños jugando fútbol con pelotas de plástico. Era un mundo completamente diferente al que Marcos conocía, pero había algo en el ambiente que lo tranquilizó inmediatamente. La encontró en el patio de la escuela durante el recreo, sentada bajo un árbol de almendro, leyendo un cuento a un grupo de niños de primer grado que la escuchaban con los ojos muy abiertos y las bocas entreabiertas de fascinación. Marcos se quedó parado en la entrada del patio, simplemente observándola. Lucila estaba bronceada por el sol yucateco, llevaba un vestido sencillo de algodón azul cielo y tenía el cabello recogido en una trenza suelta. Se veía en paz, diferente a como la había visto en la Ciudad de México. Había una serenidad,
en su rostro que no había estado ahí antes, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida. Pero cuando terminó de leer el cuento y levantó la mirada, cuando sus ojos color miel se encontraron con los suyos a través del patio, toda esa paz desapareció instantáneamente. «Niños, vayan a jugar», les dijo suavemente a los pequeños, que corrieron hacia los columpios y los sube y baja con gritos de alegría. Lucila se levantó lentamente y se acercó a él, pero se detuvo a varios metros de distancia, como si hubiera una barrera invisible entre ellos. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y su voz sonaba diferente también, más madura, más tranquila, pero también más distante. «Vine a buscarte. Te dije que no quería volver a verte. Y yo te dije que no me iba a rendir», respondió Marcos dando un paso hacia ella. «Lucila, vine a pedirte perdón por no haberte contado sobre Alejandra, por no haberte protegido mejor, por haber permitido que pasaras por toda esa humillación». Lucila lo miró durante largos segundos, estudiando su rostro, como si estuviera tratando de determinar si sus palabras eran sinceras. «Ya no importa, Marcos, eso quedó en el pasado. ¿Y nosotros? ¿También quedamos en el pasado?». Ella suspiró y se sentó en una de las bancas del patio. «Marcos, durante estos meses he estado pensando mucho sobre lo que pasó, sobre nosotros, sobre lo que realmente quiero en la vida». «¿Y qué es lo que quieres?». «Tranquilidad», respondió sin dudarlo. «Quiero una vida simple, sin drama, sin escándalos. Quiero que me respeten por quien soy, no por con quién estoy. Aquí en esta escuela soy solo la maestra Lucila. Los niños me quieren porque les enseño a leer, no porque salga en las revistas». Marcos se sentó junto a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. «¿Y eres feliz?». Lucila tardó en responder. «Estoy en paz, que no es lo mismo que feliz, pero es suficiente». «No tiene que ser suficiente. Mereces ser completamente feliz». «¿Y tú crees que puedo ser feliz en tu mundo, Marcos? En un mundo donde mi pasado siempre va a ser usado en mi contra, donde siempre va a haber alguien dispuesto a recordarme que una vez fui pobre». Marcos volteó hacia ella, tomando sus manos antes de que pudiera retirarlas. «Mi mundo puede cambiar. Yo puedo cambiar. No se trata de que cambies. Se trata de que somos de mundos demasiado diferentes». «¿Sabes qué he aprendido en estos 8 meses sin ti?», preguntó Marcos, acariciando sus manos con los pulgares. «Que nada de lo que tengo significa algo si no puedo compartirlo contigo. Que todo el dinero del mundo no vale nada si no puedo usarlo para hacerte sonreír. Marcos, he estado vacío sin ti, Lucila, completamente vacío. Trabajo, duermo, como, pero no vivo, solo existo». Lucila lo miró a los ojos y Marcos vio que había lágrimas acumulándose en los suyos. «Yo también te he extrañado», murmuró finalmente, «pero tengo miedo, Marcos, miedo de volver a pasar por todo eso, miedo de que aparezca otra Alejandra, miedo de no ser suficiente para ti. Tú eres más que suficiente, eres todo lo que he buscado toda mi vida sin saberlo. ¿Y si no funciona? ¿Y si las diferencias entre nosotros son demasiado grandes?». Marcos sonrió, liberando una de sus manos para acariciar su mejilla. «Entonces habremos intentado, y será mejor que pasarnos el resto de nuestras vidas preguntándonos qué habría pasado si hubiéramos sido valientes». «¿Y qué propones exactamente?». «Que me des una segunda oportunidad, que me permitas demostrarte que he aprendido de mis errores, que me dejes amarte como mereces ser amada». Lucila cerró los ojos, sintiendo el calor de la mano de Marcos en su mejilla. «¿Y tu vida en la Ciudad de México? ¿Tu empresa?». «Puedo manejar la empresa desde cualquier lugar. De hecho, he estado pensando en expandir operaciones al sureste del país». Sus ojos brillaron con una determinación que ella recordaba bien. «Podría abrir una oficina aquí, en Mérida. ¿Harías eso? ¿Dejarías todo por venir aquí?». «Lucila Morales, dejaría todo por estar donde tú estés, porque sin ti nada de lo que tengo tiene sentido». En ese momento, uno de los niños de la clase de Lucila se acercó corriendo hacia ellos. «Maestra Lucila, maestra Lucila», gritó el vicecinto pequeño de unos 6 años. «¿Quién es este señor? ¿Es su novio?». Lucila se sonrojó profundamente, pero antes de que pudiera responder, Marcos se agachó para estar a la altura del niño. «Hola, campeón. Me llamo Marcos, y estoy aquí porque estoy muy enamorado de tu maestra».
El niño lo miró con ojos muy serios. ¿Y ella está enamorada de usted? Marcos miró a Lucila, esperando su respuesta. Ella los observó a ambos, al niño inocente y al hombre que había cambiado su vida para siempre, y sintió que su corazón se derretía. Sí, murmuró finalmente. Creo que sí. Entonces se van a casar, gritó el niño emocionado, y corrió de vuelta hacia sus compañeros gritando la noticia. Marcos y Lucila se quedaron solos nuevamente, pero algo había cambiado en el ambiente. La tensión se había suavizado, reemplazada por algo más cálido, más esperanzador, ¿es cierto?, preguntó Marcos suavemente. ¿Estás enamorada de mí? Lucila lo miró a los ojos, esos ojos verdes que la habían cautivado desde el primer momento en la panadería. Nunca dejé de estarlo, admitió. Por más que traté de olvidarte, por más que me doliera recordarte, nunca pude dejar de amarte. Entonces, dame una oportunidad de hacerte feliz, de verdad feliz. Y si no funciona, funcionará, dijo él con total certeza, porque lo que tenemos es real, Lucila. Es más fuerte que las diferencias sociales, más fuerte que los escándalos, más fuerte que cualquier cosa que el mundo trate de ponernos enfrente. Lucila se quedó en silencio por largos minutos, luchando internamente con sus miedos y sus deseos. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Está bien, murmuró. Una oportunidad, pero con condiciones, las que quieras. Primera, nada de secretos entre nosotros. Si hay algo en tu pasado que debas saber, me lo dices ahora. Alejandra fue mi única esposa. No tengo hijos. No hay otras mujeres en mi pasado que puedan aparecer a complicar las cosas. Segunda, si decides mudarte aquí es porque realmente lo quieres, no porque sientes que debes hacerlo por mí. Quiero estar donde tú estés, Lucila, siempre. Y tercera, vamos despacio, muy despacio. Quiero reconstruir la confianza paso a paso. Marcos asintió tomando sus manos entre las suyas nuevamente. Todo el tiempo que necesites. ¿Y estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Una vida simple en una ciudad pequeña con una maestra de primaria? Marcos sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había dado en 8 meses. Estoy seguro de que quiero una vida contigo, sin importar dónde sea o cómo sea. En ese momento, Lucila finalmente sonrió también, y fue como si el sol hubiera salido después de una larga tormenta. Te amo, Marcos Herrera, le dijo, acercándose. A él, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de mis miedos, te amo, y yo te amo a ti, Lucila Morales, más que a mi propia vida. Cuando se besaron bajo la sombra del árbol de almendro, con el sonido de los niños jugando de fondo y el aroma de las flores tropicales llenando el aire, ambos sintieron que finalmente habían llegado a casa. Los siguientes meses fueron de reconstrucción, lenta pero sólida. Marcos abrió efectivamente una oficina en Mérida, especializándose en proyectos de vivienda social y escuelas públicas. Lucila continuó enseñando, pero ahora también ayudaba a Marcos con los proyectos comunitarios. Poco a poco, se ganaron el respeto y el cariño de la comunidad yucateca. Ya no eran el millonario y la ex indigente, sino Marcos y Lucila, la pareja que había traído empleos dignos al pueblo y que realmente se preocupaba por mejorar la vida de las familias locales. 1 año y medio después de aquel reencuentro, en el patio de la escuela, durante una cena casera en el pequeño departamento que ahora compartían, Marcos se arrodilló frente a Lucila con un anillo sencillo pero hermoso. Lucila Morales, dijo con voz temblorosa de emoción, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Lucila lo miró con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Sí, murmuró, 1000 veces sí. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia, pequeña e íntima en la playa de Progreso, rodeados solo de la gente que realmente los amaba. Los compañeros maestros de Lucila, los trabajadores de la empresa de Marcos, los niños de la escuela que habían llegado a considerar a Marcos como una figura paterna, y doña Carmen, que había viajado desde la Ciudad de México especialmente para verlos felices. Durante la ceremonia, cuando el juez preguntó si alguien se oponía a la unión, una brisa suave sopló desde el mar, trayendo el aroma de las flores de plumeria, como si el mismo universo estuviera dando su bendición. Y así, después de tanta pérdida, tanto dolor y tanta lucha, Marcos y Lucila encontraron lo que todo ser humano busca:
el amor verdadero, ese que no solo sobrevive a las tormentas, sino que se fortalece con ellas. Porque a veces la vida tiene que llevarte al fondo más profundo para que puedas apreciar las alturas más hermosas. Y en el caso de Marcos y Lucila, ese fondo los había llevado a encontrarse el uno al otro, demostrando que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, entre las personas más diferentes, cuando dos corazones deciden que vale la pena luchar por la felicidad. 5 años después, mientras caminaban por la playa tomados de la mano, viendo a sus 2 hijos pequeños, Miguel de 3 años y Elena de 1 año, jugar en la arena, Lucila se volteó hacia Marcos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó, ¿de haber dejado tu vida anterior por esto? Marcos la miró a los ojos, esos ojos color miel que seguían siendo su debilidad después de tantos años, y sonrió. Jamás, respondió sin dudar, porque antes de conocerte tenía todo y no tenía nada. Ahora tengo lo único que realmente importa, una familia que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Y mientras el sol se ponía sobre el Golfo de México, pintando el cielo de colores que parecían sacados de un sueño, Marcos y Lucila siguieron, caminando por la playa, sabiendo que habían encontrado su final feliz no en la riqueza o la fama, sino en el amor simple y verdadero que habían construido juntos, paso a paso, día a día. Porque esa es la verdadera riqueza, tener a alguien que te ame en tus peores momentos y que celebre contigo en los mejores. Y eso no tiene precio.